Bueno, presentamos una iniciativa que, como tantas otras o como en otras ocasiones, el Grupo de Izquierda Unida lo que hace es de canalizador, de instrumento de la iniciativa, ¿no? Y en ese sentido la exposición de la misma, en este caso la va a hacer Héctor Blanco, que es historiador y que es socio del Ateneo, ¿no? Nosotros con esta iniciativa en concreto lo que estamos es canalizando una iniciativa ciudadana, por entendernos, ¿no? Entonces yo sin más, para que haga la exposición, yo después en un minuto diré tres cosas, pero la exposición de la iniciativa, porque entiendo que el protagonismo es de ellos, de él y del Ateneo en este caso, la va a exponer él. Lo primero quiero dar las gracias al Grupo Municipal de Izquierda Unida, tanto a Ana Castaño como a Aurelio Martín y a su equipo, por la acogida a esta iniciativa que no ha encontrado un cauce oficial, por decir así, para llegar a buen puerto. Y la iniciativa se compone de dos partes muy concretas. Una que se comenzó a tramitar de manera oficial a comienzos de este año, que es muy sencilla, consistía en la colocación de una placa conmemorativa en homenaje a todas las víctimas de los bombardeos civiles ocurridos en Gijón. Quiero también recalcarlo de todas las víctimas, porque hay que tener en cuenta que en aquellos ataques indiscriminados sobre la población civil, los heridos, los fallecidos y los supervivientes eran todos quienes estaban en la ciudad en aquellos meses entre el 22 de julio de 1936 y el 20 de octubre de 1937, porque las bombas no atendían ni a creencias religiosas, ni a ideologías políticas, ni a edades, ni a estatus, ni a nada. Por eso también, por decir así, la relevancia que puede tener pues esta iniciativa, que no se la puede acusar en ningún momento dado de querer apoyar a un bando u a otro bando, como muchas veces se quiere dirimir ese tipo de cuestiones, ¿no? Para la colocación de esta placa conmemorativa se propuso un lugar muy concreto, que es el Ateneo, la sede actual del Centro Municipal Integrado Ateneo de la Calzada, que en el verano de 1936 era la sede del Ateneo Obrero de Gijón en la Calzada. Era una sucursal del Ateneo Obrero de Gijón ubicada en la Calzada. En ese edificio van a caer algunas de las primeras bombas que caen sobre Gijón. Y sabemos, además, que a consecuencia de esos primeros bombardeos, ahí ya hay víctimas civiles. Por eso se elige ese lugar y por eso había una primera fecha elegida para su colocación, para la inauguración de esta placa, que era el 23 de julio, 23 de julio de este año, coincidiendo con el 80 aniversario de aquel acontecimiento. Pues por cuestiones burocráticas e internas municipales eso no se pudo llegar a hacer en su momento, y es algo que, que encauzamos para seguir dándole curso a través del Grupo Municipal de Izquierda Unida. La otra parte es algo que quedó pendiente en el año 2011, que sería dar continuidad a las tareas de investigación dentro del ámbito de los refugios antiaéreos que se realizaron en Gijón durante la Guerra Civil para proteger a la población de esos mismos bombardeos, y consiste en averiguar cuál es el estado del refugio que existe bajo el barrio de Cimavilla y de otro un poco más pequeño que se realizó en la parte alta de la calle Fernández Ballín y la parte inicial del Paseo de Begoña. Esos refugios, que estuvieron en uso durante el año 1937, que incluso se consolidaron y ampliaron después de la guerra, por una cuestión estratégica, porque los refugios antiaéreos pervivieron mucho más allá de la guerra civil, puesto que el Estado, el Estado franquista, primero estaba inmerso, como el resto de Europa, en una guerra mundial, en la que esos elementos se mantenían en activo por lo que pudiese pasar en esa guerra mundial, y después, a consecuencia de la Guerra Fría, se siguen manteniendo también, por una cuestión de coyuntura global, ¿no? La última referencia que tenemos a estos refugios es del año 1965. Y en esa referencia se informa que están en buen estado de uso y que únicamente precisan limpieza. Durante estos últimos 50 años, desde el año 65 hasta la actualidad, no tenemos mayor noticia, salvo que sus entradas han sido clausuradas y su interior permanece abandonado. En ese abandono se incluye también la cuestión de tener esas dos construcciones bajo el subsuelo de Gijón sin saber en qué estado se encuentran. O sea, tenemos una galería de unos 300 metros, originalmente era lo que llegó a tener bajo el barrio de Cimavilla,
haciendo actuaciones urbanísticas encima sin saber cómo está lo que hay debajo, y lo mismo ocurre en la parte esta del inicio del Paseo de Begoña. Con lo cual aquí confluyen dos cuestiones, que es la importancia del interés histórico de rematar el estudio de esa etapa de la historia de la ciudad, y también pues hay un interés urbanístico subyacente por garantizar cuál es el estado del subsuelo de esos puntos concretos de Gijón en relación a la situación en la que puedan estar esas infraestructuras. En principio son las dos iniciativas: por un lado la colocación de la placa, por el otro lado el inicio sería el inicio de la averiguación de cuál es el estado de estos dos elementos subterráneos, de la manera, en lo que atañe a la prospección en los refugios, de la manera más neutra posible para empezar, mediante técnicas de georradar que permitan inicialmente saber si hay oquedad, si se mantienen las oquedades en el subsuelo, cuáles son sus dimensiones y cuáles son su recorrido. Empezaríamos por ahí, y en consecuencia de los resultados que den esas prospecciones, pues ya se podría evaluar si se pasan a medidas de mayor envergadura o dejarlo simplemente en ese estudio preliminar. Pues mira, para la colocación de la placa conmemorativa, el Ateneo Obrero de Gijón, que fue el que asumió esa reivindicación, contactó de manera informal con la concejala delegada de lo que es el ámbito de memoria histórica, que es también de educación y cultura, y pues esto fue pues a finales de febrero, principios de marzo de este año, o sea, con un margen de tiempo suficiente. Al mes y pico, también de manera informal, se nos contestó que no había ningún problema. O sea, que era algo que, pues es una placa que va dentro de la serie de memoria de Gijón, no tiene ninguna características especiales, va instalada en una fachada que es de un edificio municipal. O sea, en principio, la respuesta es que, pues que se derivaría por el cauce normal de protocolo y que, pues que se tendría dispuesto para esa fecha del 23 de julio. Al mes y medio aproximadamente de esa comunicación extraoficial, al ver que no teníamos más respuesta ni que se movía nada, se volvió a preguntar. Y entonces se nos dijo que no se podía llevar a cabo porque no había presupuesto. Se preguntó cuál era el coste de la placa, por curiosidad, porque nos sorprendía que tal, y se nos dijo que no se sabía cuál era el importe de la placa. O sea, la respuesta fue informal, pero fue así. No obstante, como el tema quedaba pendiente de ya pasarlo a una vía oficial y de debatirlo, se solicitó oficialmente permiso a patrimonio, que es el cauce oficial, para la colocación de este elemento en una fachada de un edificio público como es el Centro Municipal Integrado de la Calzada. La respuesta fue que se autorizaba la colocación de la placa, que tenía que ser de la serie de Memoria de Gijón, pero que tenía que pagar al Ateneo Obrero. Entonces, el bucle ya empezaba a ser tan grande que ya la cuestión ya podía ser incluso llegar a entrar por esa vía, pagar la placa y llegar a colocarla, que nos dijesen que no nos dejaban colocarla. Entonces ahí se cortó y se paró, ¿no? Entonces ya está claro que algo tan sencillo, que es una cosa muy sencilla, muy ordinaria, el tema de lo que es el cauce ordinario de colocación de este tipo de placas, no tiene nada de especial, no se pide nada de especial, no afecta a ningún elemento viario ni nada. Está claro que, pues que esto se intentó marear la perdiz y convertir la participación ciudadana pues, en un galimatías para que la cosa no llegase a puerto. Que el Ayuntamiento de Gijón le diga al Ateneo que no tiene para poner una placa es una broma de mal gusto, como podréis entender, ¿no? Yo creo que demuestran la escasa sensibilidad, por no decir la nula sensibilidad que tiene el equipo de gobierno con aquellas cosas que tienen que ver con la memoria social, con la memoria democrática, con reconocer a aquellos ciudadanos que lucharon contra la sublevación militar, ¿no? Aquellos ciudadanos que lucharon por defender los valores democráticos, ¿no? Parece que hay un esfuerzo en hacer ese reconocimiento desde lo que es el equipo de gobierno, ¿no? No tiene ningún sentido. Vosotros sabéis que lo que puede valer una placa es una cantidad ínfima, ¿no? Pero es que el 15 de octubre del año pasado se aprobó una iniciativa con 14 puntos de este Grupo Municipal de Izquierda Unida, y uno de los puntos precisamente es que se dotara de un presupuesto, que el Ayuntamiento de Gijón se dotara de un presupuesto para atender todas las cosas que tuvieran que ver con la memoria social y democrática de la ciudad. Por lo tanto, no cabe disculpa porque ya había habido una aprobación pues hace ahora un año para que el Ayuntamiento de Gijón precisamente abriera una línea de actuación en este sentido. Una línea de actuación que parece ser que le es imposible abrir. Es decir, yo creo, sabéis que muchas veces nos hemos quejado a la oposición de que el equipo de gobierno no cumple las cosas. En algunas a veces lo intenta, pero es que hay algunas que sinceramente no lo intentan.
y particularmente todo lo que tiene que ver con la memoria social y democrática es como si le saliera un sarpullido, es una cosa que le bloquea totalmente, ¿no? Y por lo tanto vamos a pedir e insistir, porque en este caso ya no es una iniciativa de Izquierda Unida, sino que son iniciativas que provienen de los ciudadanos, que el gobierno sea sensible con aquello que tiene que ver con la memoria social, con la memoria democrática, con la defensa de los valores democráticos y con el reconocimiento de aquellas personas, ciudadanos y ciudadanas, que murieron por defender la democracia en nuestra ciudad y en nuestro país. Y es algo sencillo, no queremos que sea partidista, no queremos que sea una cosa de Izquierda Unida. Queremos que sea una cosa de reconocimiento de una institución hacia los ciudadanos que lucharon por unos valores democráticos. Es algo así de sencillo, no pretendemos otra cosa. Y bueno, la iniciativa, no os la repito, yo creo que él ha hecho una exposición que jamás yo podría aproximarme a cómo lo ha hecho, y la iniciativa cuesta de esos 2 puntos que se resumen en que se pueda poner la placa y en que se hagan los estudios, se haga un convenio con la Universidad de Oviedo para ver los estudios y la aplicación de georradar. Enormemente económicos, no vamos a especular con la cantidad, yo se la pregunté porque tengo miedo a la disculpa, ¿no? Digo, es que usted me está planteando un tema, que la universidad hace ese convenio. Estamos hablando, créanme, de una cantidad de dinero pequeña, muy pequeña.